si la gente tuviese la certeza que aunque se pasa un valle, luego todo es mejor. Siempre vas a encontrar respuestas, aprendizajes, una confianza ciega en que pase lo que pase, saldrás de ahí. Los que hacen ruido son aquellos que tienen ese odio, ese rencor y esa frustración dentro. Y puede hacer que tendamos a pensar que es la realidad de nuestra sociedad. Realmente nunca es la cosa, la aspiración o el logro lo que anhelamos, sino lo que creemos que nos va a hacer sentir. Entonces tenemos un cuaderno que es el que dirige nuestra vida, que hojeamos cada vez que tenemos que tomar una decisión o emitir un juicio, hasta que, si tienes suerte, llega un momento de tu vida en el que te cuestionas lo que está ahí escrito, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de las amistades de toda la vida cuando estamos en constante transformación? Bienvenidos, bienvenidas a Fluir con el Caos. Hoy tengo una invitada extremadamente especial. Me hacía muchísima ilusión que estuviese aquí con nosotros. Y hoy está aquí María de Mondo. Bienvenida. Qué placer. Muchísimas gracias por invitarme. También me apetecía muchísimo estar aquí, que podamos charlar, compartir y tener una conversación como en el café de tu casa. Exacto. Tan a gusto. En abierto. Exactamente. Sin filtros. Sin filtros. Porque, bueno, yo te conocí en una cena que hizo Blanca Garelli en julio. Uh-huh. Y lo que más me gustó de ti, bueno, aparte que ya te seguía en redes sociales, ahora contaré un poquito tus etiquetas actuales, pero lo que más me gustó de ti fue esa coherencia de entre lo que veía en redes y a la persona que vi en persona, en la vida real, ¿no? Dije, ostras, qué guay, porque María es tal cual es en las redes y eso me encanta, ¿no? Tu autenticidad. Porque no se ve tanto, o sea, existe, pero no es el 100%. Totalmente. Y millones de gracias por esto, porque para mí es algo fundamental. Si me dices qué admiras de las personas, yo te digo que sean auténticas, ¿no? Y me da igual que tú tengas unas creencias, unos juicios, una forma de ver la vida completamente opuesta a la mía, que si tú eres auténtica y fiel a ti misma, yo te voy a admirar por ello. Entonces es cierto que no es tan fácil ver esto, primero porque las personas no se conocen o porque están llenos y llenas de miedos e inseguridades. Entonces sí que es muy triste al final, pues no sé si decepcionarte o encontrarte a personas que, bueno, que están con el foco puesto en otra parte. Sí, que son como un personaje que no lo hacen de la mejor manera que saben, ¿no? Eso es. Porque, bueno, para quien no te conozca por aquí, yo te voy a decir etiquetas actuales. Eres psicóloga, coach, también estudias una carrera que no ejerces, sí, como yo, también coincidimos en ser coach. Y bueno, tuviste una crisis existencial maravillosa, que ahora eso entraremos, muy jovencita además, que es lo que más me sorprende. Sí. Hiciste un cambio radical. Total. Y eres una persona que tiene bastante influencia en redes, hablas de temas de ego, de amor propio, de paz mental, sí, que yo me encanta porque siempre estoy con la calma mental. Lo más importante, y sin para mí duda. Eso es el éxito, o sea, es como un indicador de estoy bien. Eso aparece en todos lados, donde yo tenga info, página web, landing page, todo. El éxito en la vida es estar en paz. Sí. Mantra. ¿Qué es estar en paz mental para ti? Para mí lo estoy definiendo de forma sencilla con irme a dormir todas las noches tranquila y despertarme por las mañanas con ilusión. Ese indicador de dormir a pierna suelta, porque no estás rumiando, porque no tienes preocupaciones, porque estás a gusto contigo misma y con la vida que has creado, ya está, no necesito nada más en la vida. Qué importante esto que dices, con la vida que has creado. Y hablando de creatividad, como no somos lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que sentimos, con esto puedo hablar contigo, a mí me gustaría que te definieses para los oyentes de una manera distinta. ¿Vale? Pues mira, la manera más real de definir, y que implica decir nada, es que simplemente soy. Porque toda etiqueta que me ponga será una etiqueta de quita y pon. Yo te puedo dar virtudes mías, te puedo dar valores, pero pueden cambiar. Entonces tampoco me definen, ¿no? Por ejemplo, una forma de conocer a una persona es saber sus valores principales. Mis valores principales, claro, mis valores principales son la libertad, el amor y la responsabilidad. Pero es que a lo mejor dentro de 5 años hay otro que le quita el puesto al primero, al segundo o al tercero. Entonces al final no me definen. O te puedo decir que soy una persona positiva, alegre, pragmática,
pero a lo mejor entro en otra crisis existencial y estoy en el hoyo. Porque estamos en constante cambio. Exactamente. Entonces, la verdadera definición creo que no existe y que simplemente somos y estamos siendo según nuestros momentos vitales. Exacto. A mí cuando a veces me hacen esa pregunta, que lo hace mucho mi maestra de constelaciones, ¿quién eres, cómo eres y qué eres? Que son 3 preguntas muy potentes. Qué bueno. Yo lo único que sé definirme cada vez que me conozco más es soy energía. Porque es que creo que es lo único que sabes que eres. Que somos. Total. Fíjate, energía y yo te podría decir que madre. Porque es algo que sí que no es una etiqueta de quita y pon. Incluso las personas que tienen la desgracia de perder a un hijo siguen siendo mamá y papá. Exacto. Entonces es como una etiqueta, pero realmente no es de quita y pon. Ya es algo para siempre, ¿no? Claro, madre e hija. Total. Eso siempre va a estar. Indiscutible. Pero tú escribes libros, tienes uno que se llama Yo Ego. Me encanta. Ay, y luego gracias. otra de la opinión de los demás está de más. No me puede gustar más. Cómo me alegro. Me encanta. Pero, por ejemplo, si tu vida fuese realmente, si tú tuvieses que poner un título a tu vida. Vale. ¿Qué título le pondrías? Si tuviera que ponerle un título a mi vida, sería... aprendiéndome. Me encanta, chulo. Y como todos los libros, ¿tienen capítulos? Sí. Obviamente has vivido hasta la edad que tienes ahora. Sí. Pero si pudieses trocear en trocitos chiquititos los capítulos actuales y los que has vivido, sobre todo hasta ahora, ¿cómo los etiquetarías o qué títulos pondrías y por qué? Vale, pues si tuviese que poner capítulos, supongo que el primer capítulo sería hasta los 12 años, la infancia, y sería inocencia. El siguiente capítulo sería desde los 12 a los 16 y sería rebeldía. Qué buena esa. De los 16 a los 24, desconexión. De los 24 a los 28, 29, que fui mamá, sería descubriéndome. Y de los 28, 29, ahora no sé a qué edad fui madre, a los 29 creo que parí, a los 33 actuales, sería mamá. Qué bueno. Interesante, ¿no? Cada episodio, cada capítulo. Lo que marca cada etapa de X años. Sí, muy buena pregunta. Y que son muchas, seguramente que muchas de las personas que nos escuchan coincidimos, ¿no? Sí. Porque al principio es normal que tengamos esa inocencia, que nos estamos construyendo un mundo que no sabemos cuál es y absorbemos mucha información que damos por veraz. Total. Y ahí se empieza a construir, ahí se empiezan a construir cosas, ¿no? Hombre. ¿Qué pasa en esa inocencia? Nada, al final desde que nacemos empezamos a construir nuestra forma de ver la realidad. Empezamos a escuchar a papá y a mamá cómo funciona el mundo, cómo son las personas, cómo somos nosotros y empiezan, yo muchas veces hago la analogía con un cuaderno en blanco, empiezan a escribir en nuestro cuaderno, ¿no? Entonces tenemos un cuaderno que es el que dirige nuestra vida, que hojeamos cada vez que tenemos que tomar una decisión o emitir un juicio, hasta que, si tienes suerte, llega un momento de tu vida en el que te cuestionas lo que está ahí escrito, ¿no? Y toca hacer tachones o hacer borrones de algunas Poner cosas. Interrogante. Exactamente. Y empezar a escribir tú tu propio cuaderno, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como se va formando nuestro ego. Ese libro es como ese cuaderno en blanco o escrito por otros, es la forma en la que vive nuestro ego. Son las creencias que ha heredado, los juicios que ha puesto, las experiencias que han marcado su forma de interpretar el mundo y con los cuales nos desarrollamos, nos relacionamos y vivimos nuestro día a día. Y luego viene la segunda fase que tuviste tú, de rebeldía. Bueno. Oye, muy pronto.
es que coincidió con el divorcio de mis padres, entonces ahí se te activa, vale. hay un estímulo Ahí ya tenemos una potente. experiencia. Claro. Entonces, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12, entonces es un estímulo muy fuerte para un shock. niño. Claro, y ahí entré en rebeldía máxima. Bueno, en realidad nunca salí de la rebeldía, pero ahí fue como cambio radical, coraza radical, ¿no? Y yo era la más mala. Yo era la más mala, a mí nadie me mandaba, a mí nadie me decía lo que tenía que hacer. Yo contestaba a todos los profesores en todas las clases, yo no hacía absolutamente nada de lo que me mandasen. Si me decías A, yo hacía B y no entendía por qué había seres humanos que se permitían darme órdenes, como mis padres, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, y esa rebeldía no se ha ido, la verdad. No, pero eso está bien porque es como, existe o el complaciente hasta el infinito, sí, o de repente la otra polaridad. Total. Yo me polaricé mucho en eso y sí que es cierto, por eso he dicho, de los 12, podría haber dicho a los 24, pero sí que es verdad que a los 16 tuve como una pequeña toma de conciencia de, oye, que realmente este personaje que me he creado está muy guay, pero no soy yo, ¿no? Entonces me acuerdo, o es una parte, ¿no? Es una parte. Exacto. Pero me acuerdo que dije, vamos a ser coherentes con lo que realmente pienso y siento, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a partir de los 12 años, pues me quedaban asignaturas en el cole y era como guay que te quedaran asignaturas. No era desde el he suspendido, era como, sí, me han quedado 2, ¿sabes? Y con 16 dije, a ver, puedo aprobar todas. Me interesan ciertas clases, es la realidad, ¿no? Y como que me centré un poco, cogí más intereses a nivel académico, también de las personas que me rodeaba. Tuve una mini toma de conciencia o gran toma de conciencia que me hizo, bueno, ir ¿Y la tuviste construyendo. tú sola o pasó algo para tener esa? Ahí fue sola, de repente un día dije, puf, no, este personaje ya no me sirve, Vale. ¿sabes? O ya no lo quiero. Y aunque siempre esa rebeldía de nadie me dice lo que tengo que hacer no se va y no se va a ir nunca, sí que me empecé a centrar un poquito más. Y entonces ahí también entró, por ejemplo, la exigencia, cosa que antes no tenía. Que antes no estaba. Exactamente. Antes estaba la rebelde, la que hace lo que quiere y da igual las consecuencias. Exactamente. Entonces ahí fue esa otra etapa que no hubo ningún estímulo consciente, que igual si indago muy profundamente descubro algo, pero conscientemente no identifico nada gordo, ¿no? Por así decirlo. Pues a lo mejor sí que tuve primeros novios o cosas así, pero tampoco las recuerdo yo como con gran impacto emocional. Entonces, bueno, ahí ya otra transformación. Y así por el resto de capítulos. Sí, luego tuviste la de... Los 24. La del 24. Ah, sí, ahí ya fue a tomar por culo todo. Y ahí sí que fue un regalazo tremendo, porque efectivamente fue joven y... Y fuiste muy valiente. Sí, eso era lo que me decían. Yo no me sentía valiente. Yo, por ejemplo, a mí cuando me decían mis compañeros, imagínate, tanto de curro como de universidad, joder, tía, vaya huevos. Yo decía, siento que no tengo que tener huevos para mandarlo todo a tomar por culo. Digo, siento que huevos es quedarme donde estoy, que estoy amargada, que no soy feliz, que no sé por qué estoy haciendo lo que hago. Entonces, para mí, como tomar la decisión de dejarlo todo, lógicamente es un proceso, no lo hice de la noche a la mañana, pero fue como tan liberador y tenía claro que iba a ser tan liberador que estaba deseando que sucediese, ¿sabes? Y dije, ya veré qué hago con la vida, siempre puedo volver, siempre puedo reinventarme, siempre puedo conseguir cosas, o si no, siempre voy a tener una casa con un plato de comida. Sí, pero es que además es interesante porque yo creo que los miedos nos empiezan más a esa edad adulta a partir de los 24, porque cuando eres joven vas haciendo, tampoco vas pensando mucho. Claro. Yo al menos no recuerdo que me hiciese esas grandes preguntas que te hacías tú, ¿sabes? Claro. Yo era como súper obediente, buena estudiante, sacando la carrera aunque no fuese lo que me apasionase, Sí. ¿no? Pero es como, bueno, que no cuestionaba tanto. Claro. Y a esas edades, de hecho, porque los pilotos son siempre más jóvenes, ¿no? A partir de una cierta edad ya los miedos nos entran Total. en profundidad, ¿no? Total. Si los dejamos. Entonces, claro, con 24 dices... Claro,
la verdad que como ya había tenido la primera experiencia de dejar algo importante, que era mi primera carrera, porque yo empecé una carrera y la dejé el primer cuatrimestre. Y eso sí que fue un impacto fuerte porque era la carrera que yo llevaba queriendo estudiar desde hacía años. No. Sí, ¿En serio? claro, condicionada completamente, ¿no? Vale. Entonces, me costó mucho, a ver, a 4 meses lo dejé, ¿vale? Pero desde el mes Pero tomar 1, la decisión. claro, tomar la decisión de dejar esa carrera cuando lo tenía todo tan planeado, tan controlado, tan visualizado, Qué bueno. ahí fue mi primer impacto de decir, no puedo más, lo dejo. Y lo dejé y también fue una liberación tan heavy, teniendo a todo el mundo en contra, porque lógicamente ni mis padres, familiares, ni amigos, ni pareja Es lo que has estaban de dicho toda acuerdo. la vida, ¿no? Claro, no, y porque decían, estás en una supercarrera, ¿cómo la vas a dejar? Con las oportunidades que te vienen en un futuro, las salidas que tiene. Y entonces nadie me apoyó, menos mi madre, que mi madre me dijo, hombre, es una faena, pero si es lo que tú quieres hacer, hazlo. Qué bueno. Sí, y como fue la primera decisión que tomé libre de condicionamientos, porque nadie me apoyaba o nadie me impulsaba a hacerlo, ya estaba un poco Tú resabiada. ya estabas practicando que lo de la opinión Exacto. de los demás. Hombre. Entonces ya dije, vale, pues eso fue con 18, 19 añitos Sí. y con 24 ya fue como, bueno, pues obviamente me he vuelto a equivocar, entre comillas, ¿no? Y ahora toca replanteárselo todo de nuevo. Y nada, y así hice y por eso me fui un año a Argentina. Oye, ¿por qué Argentina? Pues mira, yo cuando empiezo a tener esta crisis existencial de, joder, no sé quién soy, no sé qué me gusta, qué me hace feliz, por qué no vivo en paz, por qué no soy feliz, básicamente. Yo no entendía por qué no era feliz, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa desconexión que tienes completa contigo misma, pero no lo sabía ahí. Y yo decía, bueno, es que mi trabajo me espanta, ¿no? Bueno. Entonces esa fue como la liana de la que me pude agarrar. Y dije, vale, entonces, ¿a mí qué me gusta realmente? Y tuve la suerte de que pude participar en el trabajo en el que estaba en su fundación. Tenían una fundación de arteterapia que acompañaba a niños con cáncer en un hospital. Entonces, cuando yo no estaba en proyecto, podía ir una vez a la semana al hospital. Y digo, ojo, es que yo solo me levanto con ilusión los días que me toca hospital. Y por esto no me pagan, la verdad. Esto es como que me dejan hacerlo porque no estoy asignada a un proyecto, he trabajado en una consultoría. Y dije, vale, pues solo sé que me hace ilusión estar acompañando a niños. Y entonces dije, vale, pues como no tengo ni puta idea qué quiero hacer con mi vida, Voy a explorar. voy a explorar. Y dije, voy a hacerme un voluntariado en algún sitio que me necesiten para lo que sea, me da igual, con niños. Y nada, estuve mirando diferentes países de Latinoamérica y los que primero exploré no fueron Argentina, pero te pedían dinero. Y claro, yo era una chica de 24 años, yo no tenía dinero para pagar y encima trabajar como gratis, Claro. que es un voluntariado, lógicamente, ¿no? Pero encima pagar a la organización más todo mi trabajo y digo, ¿de qué voy a vivir? Si tengo que dar todos mis ahorros para ir. O sea, yo no entendía nada. Y nada, y contacté con una ONG en Argentina, que ahí es donde empecé a salir con mi chico actual, mi pareja, padre Buena de... decisión, ¿eh? Jo, ya ves, ¿eh? Ahí tu gurú, tu intuición. Hombre, eso fue brutal, porque a él yo ya le había conocido, pero no éramos nada, no teníamos relación. Y al final fue como, oye, que al final me voy a Argentina, ¿sabes? Le mandé un WhatsApp y nada, y me fui. Y Rubia, además. muy rubia. Muy rubia. Muy rubia. Muy rubia. Y me fui ahí y solo me fui con billete de ida. ¿Qué pasó? Pues nada, lo gocé como una enana porque estaba sola y eso fue un gran regalazo. Siempre digo que no te tienes que ir a ninguna parte para conocerte, para cambiar tu vida, para trabajar en ti, pero sí que es cierto que cuando te vas lejos, el ruido externo se disipa. Sí, hay una sensación también de cuando estás en el otro lado del mundo, es todo más fácil. Una cosa es huir y otra cosa es ir para buscarte. Claro. Es una manera de viajar distinta. Claro. Entonces, bueno, yo no sé si realmente estaba huyendo porque yo era como, me piro a hacer algo que me gusta, que podría haber seguido en España haciendo voluntariados, por ejemplo, porque tenemos mogollón de organizaciones en Madrid, asociaciones y de todo para ayudar de todo tipo, ¿no? Pero yo quería irme. Y
tanta soledad, porque estaba todo el día sola y no conocía a nadie, para mí fue un regalazo porque me invitaba mucho a mirar dentro. Ujú. Me invitaba mucho a hacerme preguntas, me invitaba mucho a explorar otras realidades y duré un año porque me fui con muy poquitos mis ahorros de entonces y se me acabó el dinero, lógicamente. Y dije, me quedo aquí en Argentina, pero bueno, no me quedé al final, vinimos a España y ahí ya me formé como coach, ahí ya empecé a estudiar la carrera de psicología y ahí ya hice 8.000 formaciones y aquí estamos. O sea, pero sí tuviste muy claro, ¿no? En ese momento de estar ahí contigo, explorando, escuchándote, ¿no? Con ese pensamiento crítico, en ese modo de estar un poco perdida, pero Súper. a la vez estar bien, ¿no? Porque al final la impaciencia nos la marca como un poco más lo externo que nosotros. Total. Bueno, y además recuerdo perfectamente que estaba tan bien el estar sola haciendo cada día lo que elegía hacer, en vez de lo que se suponía que tenía que hacer, que hubo un momento que dije, ostras, se me tiene que venir una desgracia, porque yo no puedo estar tanto tiempo bien, ¿sabes? No estoy acostumbrada. Ahí empezaste a ver lo que era tener paz mental. Total. Ahí empecé a ver luz al final del túnel, que ojo, que no era un túnel o un hoyo muy profundo porque estaba bien, o sea, realmente no había caído en una depresión o no tenía un gran conflicto, simplemente era un inconformismo real de decir, es que no soy feliz y yo aspiro a ser feliz en la vida, yo aspiro a vivir en paz, Es como ¿no? que simplemente esa vida que se creía que tenías que construir o que la gente te dice que tienes que hacer, no encajaba contigo. Nada, claro. Y cuando no encaja nada. es como meterte en un zapato que no es de tu talla. Total. Duele. Y muy incómodo. Duele y no entiendes, si tu entorno no lo entiende y tú te entiendes menos y no encuentras a nadie que te entienda, entonces al final tienes que salir por algún lado y decir, necesito ver otras realidades. Exacto, sí, fue un regalazo, de verdad, increíble el momento de soledad y de introspección. Y ojo, y ahí no vinieron todas las respuestas, ¿eh? O sea, hubo un proceso que siguió algunos años más, pero fue el inicio de todo, esa crisis. Pero al menos sabías alguna cosa clara de que no ibas a volver a trabajar en una consultoría. Eso seguro, eso lo tenía clarísimo, o sea, lo tenía clarísimo, pero sí que es cierto que cuando yo volví a España, realmente di un paso para atrás. ¿Qué quiero decir? Claro, yo volví a España sin un euro. Claro. Yo tenía que trabajar. Claro. Entonces dije, vale, no voy a volver a una consultora financiera. ¿Qué hago? Y mi mundo o mi entorno era el mundo empresarial. Entonces era, vale, y dentro de una empresa, ¿qué es lo que menos me disgusta? ¿Sabes? Qué buena pregunta. Claro. Y yo dije, bueno, pues recursos humanos, ¿no? Ah. Y nada, y al final conseguí trabajo súper rápido en una empresa de headhunting, de selección de personal, y eso fue literalmente dar un paso para atrás y mi cuerpo petó. En plan, ojo, lo recorrido que lo estás machacando, ¿sabes? O sea, el cuerpo petó y dijo, no, nena, por aquí no es. ¿Y de qué manera te petó? Porque tú hablas mucho de escuchar al cuerpo. Sí. Hay una frase que dices muy buena, que no sé si la voy a decir igual que la pones tú en el libro. Yo ¿vale? no me la voy a acordar igual. De cuando tu ego te lidera y de tus miedos Sí. te secuestran casi, ¿no? Sí. Y no tienes esa calma mental, porque no tienes claridad. Escucha tu cuerpo, pero es que como vivimos tan disociados del cuerpo, el cuerpo hasta que no nos pone una pancarta en modo de enfermedad o de algo que es que no haya manera de no verlo, no hacemos caso. El cuerpo nunca miente, entonces siempre hay que escucharlo. Entonces en ese momento que fue como vuelvo a España, pero me voy al mismo perro con distinto collar, el cuerpo dijo, nena, aquí no es. No, por favor, no. Y petó en el sentido de que tenía un mogollón de problemas gastrointestinales. Había días que ni siquiera podía ir a trabajar, tenía todos los virus del mundo. Todo el rato. El Helicobacter, da igual, todos los tenía yo. Y me limitaba mucho en el día a día, muchísimo. Claro. Entonces me acuerdo perfectamente que una conversación con mi padre que me dijo, joder, estoy preocupado, a ver qué vamos a hacer, porque ya me ha hecho todos los análisis del mundo. Vamos a buscar al mejor especialista que haya en España, porque no puedes estar así. Y en ese momento dije, no. No es eso. No. Y dije, cuando yo deje este trabajo voy a estar bien. Y efectivamente, dejé el trabajo y 2 semanas después ya no tenía problemas.
Así ¿Y cuánta que, gente aguanta bueno, claro, es que con el cuerpo gritándole? claro, yo me acuerdo que mi trabajo estaba normalizado, o sea, como que se hablaba que la gente tenía úlceras en el estómago como algo normal Eh, del estrés, ¿no? Y era como, es que esto no es normal, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí fue como, al final creo que tu camino nunca es lineal, pero tienes que saber, no pasa nada por dar pasitos para atrás, pero tienes que ser yo di consciente pasitos de para ello, atrás también. claro, y ser consciente de, oye, no pasa nada, ¿por qué estás haciendo esto? Que todavía te falta, ¿no? Para dar el siguiente paso. De todas formas, qué importante esta parte de perdernos de verdad para encontrarnos. Ujú. Fundamental. Porque esas crisis y esas incomodidades además te hacen conectar con tu parte, creo que más creativa, Mm. y con esa búsqueda de... Obvio que es incómodo estar en esas crisis existenciales, porque además no hay paciencia. Queremos las respuestas ya, queremos la claridad, queremos ver el camino, y no, simplemente a veces, bueno, pues sentir haciendo de poquito en poquito. Es que el ego te va a machacar la mente de todas las maneras. ¿Y qué vas a hacer? Y te va a pasar esto. Y si no encuentras nada, y si no vuelves a trabajar, y si te mueres de hambre, y si, o sea, Ese diálogo interno. ese diálogo interno del ego desde el miedo constante te puede llegar a paralizar. Por eso es tan importante que distingamos esta dualidad entre el ego y el ser, porque tú en el momento en el que escuchas a tu ser, no te vas a equivocar. Pero como te dejes llevar por los miedos del ego, estás perdida. Sí, porque realmente, a ver, el ego tiene una función que es mona. Es mona. Sí, Como todos los miedos, sí, ¿no? Protegerte, claro. protegerte de esa vulnerabilidad que te han encerrar la vulnerabilidad con el niño o la niña ahí encerrados. Claro. Pero ostras, es que los encierran tanto que al final nos desconectamos del disfrutar de la vida. Totalmente. De jugar, de experimentar, del probar, de bueno, sí, vale, pues está miedo, lo veo, me lo lloro, lo siento, veo de dónde viene, es mío, es de mis ancestros, de dónde es, Claro. ¿no? Porque ese libro que tú decías antes de En Blanco, que está escrito, es que hay muchos libros atrás de tu familia que también a veces te están influyendo a Claro. cómo te comportas actualmente. Totalmente. Entonces, qué interesante esto que dices de que la gente distinga y que transformemos ese ego que tú dices al ser, o que yo lo llamo el ser, lo llamo en ego sano, Ujú. porque ego siempre vamos a tener, Eso es, para pero mí. podemos transformarlo y ver si él realmente está ahora liderando tu vida y tú te has quedado de copiloto, o lo estás liderando tú y decides quién te va bien que esté en este momento, ¿no? Claro, al final es convertir a tu ego en tu aliado, en vez de en tu Exacto. enemigo. Y para eso necesitas conocerte muy bien y conocer muy bien a tu ego para reeducarlo. Porque creo que cuando, y tú lo dices en el libro, ¿no? El autoconocimiento, gracias a eso es cuando podemos empezar a conocernos, a ver lo complicado que es conocerse y entenderse. Y entonces ya creo que empiezas a dejar de juzgar, criticar y opinar, opinator, de todo lo que ves que no coincide como tú ves el mundo. Total. Y es el error que yo creo que existe, que yo creo que por eso uno de tus motivadores del libro, porque claro, hay un momento que al no conocernos y ver que en todos nuestros entornos, sistemas alrededor, todo el mundo habla de todo el mundo, todo el mundo opina sin saber de las cosas, pero opina igualmente. Sí. Entonces, como lo normal. Totalmente. Yo me acuerdo que yo siempre tengo como mantras, ¿no? Que necesito Sí. meter a fuego dentro de mí en mis propios procesos, ¿no? Y uno de mis primeros mantras que me tuve que meter a fuego era: María, tu realidad no es la realidad. Y repetírmelo diariamente, porque yo vivía desde ese ego de yo tengo la razón y tú estás equivocada, punto. O sea, Claro, no hay mayor pero discusión. tú y casi toda la humanidad. Claro. Sí. Y de ahí vienen los malos entendidos, los conflictos, ¿no? Porque no hay respeto, es como que no, que el mundo es como yo lo veo y no como lo ves tú, por Dios. Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, darnos cuenta, estos pequeños clics son los que, bueno, nos quitan piedras del camino. Nos quitan piedras y nos hacen ser mucho más empáticos y tener mucho más respeto por esas otras realidades, Sí. esas otras experiencias, eso que la gente lo hace lo mejor que sabe, aunque tenga un impacto negativo para ti. Totalmente. Casi nadie quiere hacerte daño. O sea, hay muy pocas De personas, manera consciente. exactamente, que realmente dicen, quiero hacer daño a esta persona. Muy pocas. Justo iba a subir un post que no sé por qué Instagram no ha querido que se suba. Ayer, ¿verdad? No, ayer me pasó por la noche con una historia que no Sí, pude subir. nada. Claro, y esta mañana con un reel que iba a subir. Y en este reel yo decía, el odio y el rencor
hace muchísimo ruido y puede hacer que tendamos a pensar que es la realidad de nuestra sociedad. Pero la gente feliz no necesita criticar ni exponerse en ningún lado. La gente feliz no critica. Entonces, esa gente no hace ruido. En el mundo hay gente maravillosa. Maravillosa, estoy contigo. Pero los que hacen ruido son aquellos que tienen ese odio, ese rencor y esa frustración dentro. Sí, tú lo dices mucho. Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, tú no Exacto. puedes dar amor si no tienes amor. Entonces, al final, como vivimos proyectando constantemente, y creo que esto es un temazo, Sin duda. que la gente no es consciente, o ciertas personas, es como, wow, es que cada vez que tú estás hablando de alguien, tanto si te gusta esa persona como si odias a esa persona, es que estás hablando de ti. Todo el rato. La diferencia es que cuando admiras a alguien pones palabras bonitas y cuando no te gusta a alguien pones palabras a las que no te quieres ni acercar, ¿no? Como Claro. es egoísta, es vago, es soberbio, es X, ¿no? Total. Pero que si lo vieses como es una persona valiente, segura, que se prioriza, que disfruta de la vida, dirías, yo también quiero de esto, ¿no? Claro. Entonces, porque el ego hace ese juego. Sí. Es fundamental. Y uno solo puede dar lo que tiene dentro y por eso dedico un capítulo a los haters, ¿no? Me Porque encanta ese capítulo. es que es un capítulo para mí súper necesario. Como siempre aclaro, no es un desconocido en Internet que también, sino son personas de tu alrededor, los haters también. Y saber lo que hay detrás, como pongo en el capítulo, saber la anatomía de un hater te libera tanto porque dejas de ser egocéntrica y empiezas a ver al otro. Está hablando de lo que tiene dentro. Entonces, al final, para mí era como clave porque siempre me llegan muchos comentarios de madres o suegras tóxicas, compañeros de trabajo, una amiga me ha dicho esto, cómo hacer que no te afecte, y es como, no te mires a ti. Mira a esa persona y a ese juicio. ¿Qué te está diciendo sobre ella? ¿Cómo funciona su sistema de creencias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inseguridades? Porque con su juicio te está revelando su vida. Exacto, es muy interesante eso, ¿no? La cuestión es, para mí la clave es, ¿te enredas o no te enredas en esa opinión? ¿Te enredas o no te enredas en ese comentario? Pero si te enredas, tú tienes una parte de ti que piensa eso. Entonces, simplemente, como tú decías, las personas con las que peor nos llevamos son nuestros mayores maestros, Sí. porque nos están descubriendo cosas que nosotros tenemos en la sombra, que no es fácil, No. y no es fácil de aceptar, ¿eh? No. No es nada fácil. Pero es una manera también de despertar, ¿no? Tú solamente, si tú ves el comentario y te da igual, pues sabes que va con esa persona. Es distinto también recibir uno a recibir 20.000, ¿no? Claro. Porque depende de la exposición que tengas. Tú tienes mucha exposición. Y hay mucha gente muy jovencita que todavía no está en ese proceso de autoconocimiento, de conocerse, que afecta demasiado porque realmente, pues es lo que decíamos, te crees todo lo que te dicen. Sí. Y lo haces tuyo porque sí que hay una parte de ti crítica que piensa eso. Entonces, si te enredas, conecta con tu vulnerabilidad y por eso se te está haciendo daño. Totalmente. ¿Qué nos está diciendo esta emoción sobre nosotras, sobre nuestros miedos, sobre nuestras inseguridades? Y muchas veces tú inconscientemente piensas eso de ti, pero muchas otras es que simplemente no sabes lo que piensas de ti. Exacto. Entonces todo vale. Porque estás disociado. Exactamente. Entonces da igual que te digan egoísta o generosa, que tú te lo vas a creer. Porque también en el fondo, como todos somos todo. Totalmente. Y todos los personajes tienen regalos y límites y nos sobreidentificamos en ellos. Totalmente. Las luces y las sombras, ¿no? La sombra es luz cuando la ves. Hay una frase que me encanta que es, a ver si la recuerdo y la digo bien, nadie puede ser siempre de la misma manera porque no existe tal perfección. Entonces, el que es tímido es imposible que sea tímido todo el tiempo porque no es tímido con su madre, no es tímido con su pareja. El que es egoísta es imposible que sea egoísta siempre. No existe tal perfección, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, del momento vital, de tu estado, puede serlo todo. Puede serlo todo. Lo importante es no sobreidentificarte en esas subpersonalidades que tenemos. Claro. Y
hay algo como muy interesante también que dices tú, aparte de los maestros y de la aceptación, hay una cosita que cuentas en el libro que dices, una cosa que me chocó mucho fue cuando una vez tu marido te dijo que tratas a la gente como si fuera tonta. Sí, y eso fue un despertar. Eso fue un maestrito. Un gran maestro. A mí me cayó como una jarra de hielo en toda la cabeza. Sí, la verdad que me acuerdo perfectamente. El día que me lo dijo, estábamos en nuestra antigua casa y claro, para mí fue tan evidente. O sea, es que ni me lo cuestioné. Dije, sí, tienes razón. O sea, tienes toda la razón. Soy gilipollas, ¿sabes? Oye, qué liberador. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que nuestras parejas son nuestros mayores maestros y a mí Beli sobre mí me ha enseñado muchísimo. El otro día con unos amigos, les contaba a los amigos, eran una pareja, amigos de Beli más que míos, y su amigo, el hombre, está súper trabajado, lleva yendo al psicólogo toda la vida. Entonces hablábamos de temas muy profundos. Y dije, fíjate que a mí la primera persona que me sacó de quicio, que no sean mis padres, a la que yo grité, fue Beli, que es mi actual pareja. Y ojo, yo con Beli empecé con 25 años, me refiero. Joven, pero no tanto. Digo, yo nunca antes había gritado a nadie. Digo, fue la primera persona a la que grité en plan, ¡cállate! ¿Sabes? Y me quedé en shock conmigo misma. ¿Quién es esta? Claro, y dije, ¿qué acaba de pasar? Por suerte Beli tenía un poco más normalizado esas actitudes, entonces no le sorprendió nada, ni se acuerda de ese momento, ¿vale? Pero para mí fue como, yo, bueno, claro, digo, acabo de gritarle, ¿no? Entonces, claro, él, que ha sido la pareja más obviamente estable, más afín a mí, a la que más he querido, me ha enseñado tantas cosas sobre mí. He visto tanta sombra, también tanta luz, he visto de todo, ¿no? Entonces, siempre invito a las personas a que, aunque haya sido una mala relación, rescaten lo que tiene que enseñarles de sí mismo. Hace poco subí un post de un trend que hay en TikTok, que es horroroso, porque se llama Y aún así me quedé. Ah, sí. Entonces, para quien no conozca este trend, son mujeres, no he visto de hombres, igual también hay de hombres, cuentan situaciones que han vivido con exparejas muy al límite de abuso físico, sexual, verbal, infidelidades, y cuentan la anécdota y dicen, y aún así me quedé. Y compartí un post hablando de esto, ¿no? Entonces, aunque tú hayas tenido una relación así de triste, tóxica, con tanto sufrimiento, te está dando mucha información sobre ti. Sí, porque ahí seguramente conectará con la parte de la herida primal, que actuamos todos desde ahí. Total. Que es muy importante trabajarlo. Total. Y creo que trabajar nuestra vulnerabilidad es clave para atrevernos a ser y para que la opinión de los demás no nos afecte, no le demos el poder, porque nadie tiene ese poder de hacernos daño si no le damos nosotros ese poder. Exactamente. Porque no son las cosas que pasan, sino el significado que yo le estoy dando a lo que pasa. Y me parece brutal y cada vez que profundizas más en tu proceso, con clientes, acompañando, ¿no? Ves la necesidad de trabajar eso que todos, por naturaleza, hemos intentado de manera inconsciente que no salga a la luz. Y yo cada vez que verbalizo más, o donde sean en tus espacios seguros, obviamente, bueno, es que te apetece hacerlo con el panadero que acabas de conocer, perfecto, porque tampoco te va a juzgar. Es liberador. Te hace conectar con tu autenticidad y no te da miedo mostrarte. No te da miedo cometer errores, no te da miedo ser imperfecta, porque sabes que es que todo el mundo es así. Claro, pero para eso... Que no hay tal perfección como no dices existe, tú. Claro, pero para eso necesitas una superdosis de amor propio. Efectivamente, ahí hablemos. Y además también te permite, y tú lo dices, dejar de tomarte tan en serio. Exactamente. Ser los primeros que nos riamos de nosotros mismos. Exactamente, que no eres tan importante para nadie. No. Date cuenta. Somos un puntito en todo el universo. Exactamente. Yo hago el ejemplo de, mira, es que eres un grano de arena en la playa del otro. No eres nada ni nadie. Entonces, me lo he visualizado. Claro, entonces no te preocupes, de verdad, no eres tan importante. No te está mirando todo el mundo a ti. Exactamente. ¿Qué haces? El ego egocéntrico ahí asoma. Y luego también, efectivamente, esta parte de, por favor, humanízate, que nunca vas a ser perfecta, porque además
la perfección no existe porque es tan subjetiva que nunca vas a alcanzar el ideal de nada ni de nadie, ni siquiera el tuyo. Exacto. Y reconocer eso en ti y reconocer eso en los demás es una ligereza, una tranquilidad, como dices tú, para reírte de ti misma, para saber cuáles son tus cagadas, cuáles son tus errores, cuáles son tus defectos y que no pasa nada. No pasa nada. Si no estás haciendo daño a alguien, no pasa nada. Todos tenemos nuestras luces, nuestras sombras, nuestras heridas, somos todos humanos. Totalmente. Y hasta que tú no reconozcas esa humanidad, la autoexigencia, el perfeccionismo, el machaque te va a perseguir. Claro, porque estás asociado a ese personaje, Exacto. que para él nunca es suficiente. Nunca. Tema de amor propio, que para las mujeres esto es dos palabras nos encantan. Sí. A los hombres no tanto, que pueden cruzar de acera con algunas palabras de desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo describirías qué es el amor propio para que tanto hombres y mujeres digan, yo quiero un poquito de esto? El amor propio es el amor incondicional hacia ti misma. Repito, incondicional. No se basa en condiciones, en cumplir ciertos roles, características, atributos, objetivos, logros. Da igual cuál sea tu estado, que tu amor es incondicional hacia ti. Y eso para mí es el amor propio. Porque tendemos a confundirlo, o no es que se confunda, es que yo hago la distinción entre amor propio y autoestima. Bueno, interesante hacer esa distinción. Claro. Y esta distinción la tuve que hacer porque a mí me chirriaba mucho la autoestima. Porque conceptualmente la autoestima es la valoración que tú haces de ti misma, de tu autoconcepto. Uh-huh. Entonces, para eso tienes que poner ciertas características en valor. Tienes que emitir juicios de valor. Y entonces tú puedes determinar que valoras a las personas generosas, que valoras a las personas empáticas, que valoras a las personas positivas. Nos estamos separando, nos estamos etiquetando y como no puede ser siempre de la misma manera porque no existe tal perfección, ¿qué pasa cuando dejas de ser generosa, dejas de ser positiva? ¿Ya no tienes valor? ¿Ya no mereces amarte y respetarte? Claro, porque además depende mucho contextos, personas, claro. Situación actual, o sea, tantos indicadores que pueden cambiar para todo que el seas tiempo. de una manera o de otra. Todo el tiempo. Entonces, para mí la autoestima puede ser una montaña rusa a lo largo de tu vida. ¿Sí lo es? Sin embargo, el amor propio, para mí, es un estado. Para mí es el amor incondicional a tu peor versión. Porque es muy fácil... Y que va de la mano con la paz mental. Claro. Es muy fácil quererte cuando estás en la cresta de la ola. Cuando te va todo bien, cuando tienes una pareja que te ama, que te adora profesionalmente, lo has petado, te sientes a gusto contigo misma, pero a lo mejor pasa algo en tu vida y te caes en un hoyo. Y es ahí donde se demuestra el amor propio, no arriba. Amor propio en las crisis. Exactamente. En tu peor versión. En tu peor versión. Exactamente. En la versión más pequeñita. Exactamente. Ahí es donde demuestras que tienes amor propio, no siendo una diosa del Olimpo. Exacto, porque vamos ahí transitando, ¿no? Montaña rusa de autoestima, porque montaña rusa emocional, montaña rusa constantemente, no somos lineales, ni vamos para arriba todo el rato. Exactamente. Así. Y entonces hay que abrazarlo, hay que aceptarlo. Totalmente. Y hay que disfrutarlo también. Porque sí. ahí estamos desarrollando nuevas habilidades cuando nos permitimos conectar con otras emociones que las que son siempre más agradables. Claro. Porque ahí otra vez volvemos a información. Queremos estar de determinada manera y no siempre se puede estar así y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo este martes estaba rota. Pues me lo permití. Después de 5 días de curso intensivo, el lunes estuve bien, pero el martes yo me tomé como la temperatura 5 o 6 veces diciendo, fiebre no tengo, entonces ¿por qué estoy así? Pero bueno, luego dije, mira, suelto. Qué importante esto de soltar. Total. Y soltar no solamente cosas internas, externas, personas, porque ¿qué pasa? ¿O cómo ves tú esto de las amistades de toda la vida cuando estamos en constante transformación? Bueno, a mí es un concepto amistad de toda la vida que me chirría un poco porque siento que te ata. Y creo que las personas en la vida vienen y van. Hay algunas que se quedan más, hay algunas que se quedan menos, hay algunas que están siempre.
pero no creo que tenga el valor a lo mejor que se le da o la apreciación que hacemos a una amistad de toda la vida. Estoy contigo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si pienso en amigas de la infancia, pues todavía tengo alguna, pero no son con las que más interactúo. Y la verdad que las que me han quedado las adoro y las veo, pero también la vida me ha presentado a amistades increíbles. Se han ido amistades que fueron increíbles y que yo intento vivir con naturalidad, porque cada uno está en su proceso y muchas veces los caminos se separan, los intereses, los valores, la vida en general, y no lo veo como un fracaso o una pérdida, sino como la vida misma. Como la vida misma, como algo natural. Exactamente. El otro día veía un reel de una psicóloga que, aparte como tú has trabajado en recursos humanos, ¿no? Dicen, en las empresas seleccionan al personal, ¿no? Esto en tu vida tienes que hacer a veces lo mismo con el círculo de amistades que tienes. A veces hay personas que ya no te impulsan porque, volvemos a la opinión de los demás, ¿no? Te están dando opiniones que a ti ya no te sirven. Totalmente. Que ya no te es útil. Primero, que quizá ni las estás pidiendo. Y segundo, que ellos están proyectando tus miedos en ti. Y quizá esto está haciendo que tú no tengas esa autoestima más alta o ese amor propio o lo que sea, ¿no? Entonces, rodéate de personas que te apetezca, que te impulsen y que ahora, en el proceso en el que estés tú, te impulsen. Exactamente. Es súper importante hacer una revisión de nuestro entorno en todos los sentidos, porque por mucho que estemos trabajadas, no podemos vivir de forma consciente 24/7, y si tú te rodeas de personas que en vez de impulsarte o darte paz o entretenerte porque compartís intereses, te están tirando para abajo y tú las sigues manteniendo. Porque son de toda la vida. Claro, es tu responsabilidad saber qué hacer con ello. Es una parte también de poner límites. Que se necesita también amor propio para poner esos límites que son tan necesarios. Son muy necesarios, sobre todo cuando nos hacen daño. Y ahí no compro la queja, bueno, no la compro nunca, no compro el victimismo, no. Tú decides qué quieres hacer con esto. Y sí, decidir no significa que sea fácil. Exacto. Decidir no significa que vayas a tener quedarse dudas. Tampoco va a ser fácil, agradable. Lo que pasa es que tenemos esa tendencia de ese sufrimiento conocido. A veces es más fácil quedarse que ese miedo al cambio que existe por esa incertidumbre que no sabemos. Pero claro. Yo creo que si la gente tuviese la certeza que aunque se pasa un valle, luego todo es mejor. Sí, sin duda alguna. Porque puedes construir, como dices tú, ¿no? Yo estoy creando mi vida, estoy construimos según lo que pensamos de los demás, también de mí, de los demás y del mundo. Entonces, qué importante es que también analicen las personas qué opiniones están teniendo de los demás, porque eso está hablando más de ellos. Total. Que de los demás. Sin duda Porque alguna. como tú te hables a ti, hablamos antes de ese diálogo interno, ¿no? ¿Qué diálogo interno tienes tú contigo? ¿Cómo te tratan los demás? Y cómo tú tratas a los demás te está dando mucha información sobre ti. Exactamente. Todo el tiempo nos estamos haciendo todos de espejo. Una pasada. Sí, es tremendo, es tremendo. Lógicamente tenemos que tener descansos, ¿no? De autoconocimiento, procesos y desarrollo. Esto es intenso, pero es divertido. Sí. O sea, es decir, tampoco hay que obsesionarse. No. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos cuando la opinión de los demás ya tenemos que... Primero que no la pedimos y se dan de manera natural. ¿Cómo podemos o en qué podemos trabajar para que esa opinión de los demás, cuando no estás en ese proceso de autoconocimiento, nos empiece un poco que veamos a ver que sí y que no? Porque hay opiniones que nos elevan y todas hemos podido tener en nuestra vida esos momentos de alguien me ha dicho algo y si estás en modo rebelde lo retas y te ha impulsado, o esas opiniones que te han cambiado la vida también. Claro. Yo hago la distinción entre las que son constructivas o destructivas, sobre todo en la intención de la otra persona. Porque a lo mejor yo te puedo dar una opinión que creo que es constructiva y a ti no te está construyendo nada. Me refiero que es mi opinión desde mi juicio y mi forma de ver la vida. Exacto. Que somos muy egocéntricos a la hora de dar opiniones. Pero creo que la intención es importante porque nunca vamos a saber realmente la intención que tiene el otro con esa opinión, al menos que... Perdón, la intención. Sí. Sí, la intención, puedes ver la intención porque, oye, eres mi amiga, creo que
la has liado muchísimo en lo que has dicho en la cena sobre Pepita, porque la has destrozado, porque tal, y te estoy dando una opinión constructiva de, oye, quizá te gustaría aclarar esto para sanar tu relación con esta persona, o te doy una opinión destructiva que lo que busco es hacerte daño. Ya. Lo que busco es criticarte. Punto. Sí, porque ahí podría entrar un poco la envidia. También. Es que, claro, depende del espejo en Porque el que nos tenemos estemos mirando. emociones sociales Sí. que se ponen de manifiesto con las relaciones. Totalmente. Y la envidia es que es una emoción además que, a ver, como otra cualquiera, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me parece como tan sencillo pasar de la envidia a la admiración y que eso te potencie en vez de que te limite, que no la acabo de comprar, Claro. ¿sabes? Bueno, la envidia porque tú quizá no ves que puedas tener también esos recursos para lograrlo, pero si supieses que sí, que solo es cuestión que cuestiones tus creencias que tienes sobre ti. Claro. Y que muchas veces esa envidia está puesta sobre cosas o logros, pero realmente nunca es la cosa, la aspiración o el logro lo que anhelamos, sino lo que creemos que nos va a hacer sentir. Totalmente. Entonces, yo puedo decir, ay, te envidio muchísimo porque eres millonaria, ojalá yo fuera millonaria. Realmente no es el dinero, no son los millones, es cómo creo que yo me voy a sentir con esos millones. Totalmente. Y imagínate que ese sentimiento que yo estoy buscando es paz, o lo que busco es amor propio. Muchas veces no necesito esos millones para alcanzar mi paz o mi amor propio, ¿no? Entonces, claro, cuando haces esa revisión, dices, coño, qué sin sentido, ¿no? Es que es tan interesante esto que comentas, porque siempre detrás de cualquier objetivo hay el cómo nos queremos sentir con ese objetivo. Eso es. No tanto el logro y en quién qué personas somos mientras estamos construyendo ese objetivo, ¿no? Total. ¿Qué habilidades desarrollamos? ¿De qué nos damos cuenta? ¿Qué creencias cuestiono que ya quizá pues, no me impulsan a lograrlo? ¿Qué puedo integrar nuevo en este proceso? Qué bonito es estar siempre con esa observación también. Sí. Es muy... Bueno, te da mucha paz, Te da yo mucha creo. paz, te da Sí. mucha paz. Porque siempre vas a encontrar respuestas, aprendizajes y una confianza ciega en que pase lo que pase, saldrás de ahí. Sí, porque qué bonito además tener esas figuras de referencia que digas, oye, pues si esta persona lo consiguió, ¿por qué no yo también? Totalmente. Quizá no lograré lo mismo que esa persona, pero tengo que ver qué quiero yo, pero que te sirva de impulso. Eso es, para mí viene esa conversión en admiración, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dije, este trabajo me parece un coñazo que estoy haciendo con mi vida, yo dije, vale, ¿a qué personas me quiero parecer o qué vidas anhelo? Exacto. Y en ese momento, lógicamente, con 24 años no tenía ni idea de nada porque en mi cabeza solo existía el mundo empresarial, pero me acuerdo que yo decía, bueno, pues a lo mejor, no sé, el informático que está todo el día en su casa, digo, me fliparía estar en mi casa trabajando con mi ordenador, tranquila, que nadie me moleste, mis horarios, mi ritmo, claro, en mi cuevita, tan feliz. Entonces vas rascando, obviamente la informática la hubiese odiado porque me parece un rollo, ¿no? Pero voy acercándome gracias a otros a lo que yo anhelo. Exacto. Realmente, que en ese momento que estaba anhelando libertad, que es mi valor 1. Yo también lo tengo, libertad. Libertad, reto y aprendizaje. Pero esta parte es muy importante. No dejar de explorarnos, no dejar de ver otras vidas, escuchar otras historias. Ahora está mucho más fácil gracias a las redes sociales, porque antes esto de la reinvención no era tan sencillo. No era nada sencillo. No era tan sencillo. Ayer estaba con el ordenador creando una masterclass que voy a hacer en enero y yo decía, joder, claro, yo cuando... ¿Qué viene en enero cuando sale? A finales, el 30. El 30 de enero, masterclass. 30 de enero, masterclass gratuita. Y estaba creando la masterclass y al principio normalmente cuentas un poco tu historia para que entiendan de qué va, ¿no? El tema. Y decía, joder, es que realmente yo tuve mi crisis, pues eso, con 24 años, pero claro, en ese momento las redes sociales estaban empezando, no había profesionales en las redes sociales. Exacto.
Y el boom real de los profesionales en redes sociales, el boom real llegó en 2020, gracias a la pandemia, que ahí cualquiera ya se hizo un Instagram, el boom de los psicólogos, de los coaches, que empezaron a aparecer ya de forma, antes había 3. Entonces digo, joder, estaba recordando mientras creaba la masterclass de, claro, si yo hubiese tenido esta crisis con 24 años, pero con toda la info que hay ahora, que también podemos infoxicarnos un poquito porque es demasiado ya. Es exagerado. Sí. Pero digo, hubiese tenido a lo mejor una guía un poco más precisa para mi propio autoconocimiento, porque yo ahí solo tenía libros. Gracias a Dios me encanta leer, entonces devoraba libros todo el tiempo y aprendí muchísimo gracias a los libros, pero a lo mejor si hubiese tenido una guía de un profesional, porque yo no sabía ni que existían, y decía, hombre, terapia tampoco necesito porque estoy bien, pero... Pues es sí. como que necesito saber por qué no estoy feliz. Claro. No, podría haber ido a terapia perfectamente, pero en ese momento asocias la terapia con, yo qué sé, sí. estar demasiado mal, tener un problema como muy concreto. Y claro, eran otros tiempos. Ahora es como, no, si tienes dudas, pues ir a terapia, da igual coaching, psicología o lo que a ti te apetezca, ¿vale? Pero dije, wow, las posibilidades que tenemos hoy en día para formarnos, informarnos, crecer de una manera un poco más consciente y totalmente intuitiva, ¿no? A mí me pasó. O sea, yo cuando estudié la ingeniería, trabajé como ingeniera, que tuve una claridad de esto no. Yo esto no, esta película, ¿no? Vivimos a veces otras películas que nos imponen o que dejamos que nos impongan. Sí. Esto no, lo dejé con una crisis muy grande, como dices tú, 2008, ya ves tú, que había 2008, 2009, redes sociales, ¿qué es esto? No. Estaba Facebook con el Messenger, así, ¿sabes? Entonces, claro, luego trabajé en hostelería de lujo, que también sabía que no. Empecé ahí a mirar el tema del coaching, pero claro, te estoy hablando que con 28, 29 años todavía yo no tenía información suficiente para poder explorar y saber. Entonces, ahí otra vez me reinventé y... Bueno, que no es tan fácil como ahora, es mucho más sencillo, como dices tú, informarte, saber qué te inspira, qué preguntas te haces, qué quieres saber. Total. Creo que cualquier persona hacerse un curso de coaching le puede venir de maravilla, o trabajar con un coach, o trabajar con cualquier terapeuta que crea, que es como básico conocerte para entender más a las personas, para que no te importe tanto la opinión y saber cuándo te viene el maestro con algún regalo que tengas que ver. Exactamente. Porque aunque estemos muy trabajadas, seguimos aprendiendo. Todos los días, y esto será para toda la vida. Yo me acuerdo que cuando estudié coaching, yo lo hice ya enfocada a me encantaría dedicarme a esto, pero realmente esa formación me transformó a mí. Total. Porque suele ser muy práctica, supongo que depende del sitio, el lugar, los profesionales, pero suele ser muy práctica y muy a trabajarte tú, que para mí es algo que falta mucho en la carrera de psicología, por ejemplo, a trabajarte tú. En prácticas. Claro, desde dentro para poder entender al otro y para poder acompañar al otro, ¿no? Totalmente. Entonces sí que es cierto que, joder, si tenemos esas posibilidades, realmente maestros puede haber muchísimos, desde personas, formaciones, libros, hay tanto. Ahora que hablamos de aprendizaje, si te preguntase, ¿cuál ha sido tu último aprendizaje de ti misma? De mí misma. Voy a pensar en cositas recientes. A ver si... Pues... Yo diría, quizá, soltar la necesidad de trabajarlo todo. Qué bueno. Porque creo que he tenido mucha suerte en mi propio proceso, porque me he trabajado mucho de forma autodidacta. Yo conmigo misma he descubierto muchas cosas, he hecho muchos clics, muchas tomas de conciencia. Entonces eso me hace estar como abierta a cosas que veo de mí. Y sí que es cierto que antiguamente, no muy lejanamente, veía algo y era como, María, te he pillado en esto, ¿no? Me he pillado a mí misma con esta creencia, con esta herida, y era como, pues me lo tengo que trabajar. Uh-huh. Y para mí un aprendizaje quizá de este año es, no hace falta trabajárselo todo. Exacto. O sea, suelta también la necesidad de estar todo el rato creciendo, desarrollándote.
intentando ser tu mejor versión. Porque habrá veces que no lo sea y no pasa nada. Exacto, esa parte de no obsesionarse, que conocerse es infinito. Eso es. Y una opinión que te haya marcado. En mi vida, Uh-huh. una opinión que me haya marcado. Sobre mí, ¿no? Negativa. Lo que quieras, no sé. A veces opiniones que son positivas. Sí, por eso. Pues mira, yo creo que lo he contado alguna vez, pero para ver cómo me marcó esto, fue que en el proceso en el que yo hice mi formación en coaching, no sé si tú tuviste que hacer un ejercicio que se llama el ejercicio de identidad pública. Entonces, en este ejercicio, tú tienes que preguntar a 5 personas de tu entorno que te hagan una lista con 3 virtudes, con 3 defectos y que te pongan un ejemplo de cada característica que están diciendo, ¿no? Entonces, me marcó mucho ver cómo algunos amigos ponían como virtud generosidad y cómo mi padre puso como defecto egoísmo. Entonces me marcó muchísimo eso. Yo ya sabía que él pensaba que yo era egoísta, ¿vale? Pero no fue su opinión, sino decir, ¿qué son las opiniones? No son nada. Realmente todo depende de los ojos que estén mirando. Entonces ese contraste de opiniones me voló la cabeza porque fue realmente quitarle todo el peso y todo el poder a cualquier opinión ajena. Buenísimo. Que no sea solicitada, ¿no? Y aunque sea solicitada, también cogerla con pinzas. Totalmente. Así que ahí me dije, wow. Buenísimo. ¿Qué le dirías a tu María de 24 añitos en plena crisis existencial con la sabiduría que tienes ahora? Sigue haciendo lo que te dé la gana y te haga feliz. Porque seguro que hay mucha gente o algunas personitas que están en ese proceso porque las crisis vienen 24, con 30, 40, 50. Depende lo dormiditos que hayamos estado. Totalmente. Y hay otra cosa que también grabaría, que es nada es tan terrible. Porque muchas veces no nos atrevemos por miedo. Y los miedos no suelen ser tan terribles. Para mí esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y realmente contestarla con honestidad. Y si uno no se va a quedar sin casa o ciertas cosas, o te puedes ir a otra casa, pero no te vas a quedar a lo mejor, que el mayor miedo que puede tener la gente es quedarse en la calle, pues de ahí tira. Exactamente. Y además esa pregunta también te va a conectar mucho con el peso que vas a dar a la opinión de los demás. Porque detrás de muchos de nuestros miedos, como por ejemplo el miedo al fracaso, realmente no es el miedo al resultado, sino a la imagen que puedes llegar a proyectar, ¿no? Esa diferencia de ese yo ideal que tú crees que otros ven de ti al yo real. Cuanto más diferencia existe, más miedo te da. Claro, porque ¿cuál es la posibilidad realmente de que te quedes en la calle, de que no tengas un familiar que te acoja, un amigo que te acoja, que te ponga un plato caliente en la mesa? ¿Cuál es realmente la posibilidad de llegar a ese extremo de no poder dar de comer a tus hijos, por ejemplo? Exacto, porque nos vamos mucho al drama. Sí. Entonces, evaluarlo eso y también, una vez que lo evalúas, ok, llego a esto. ¿Y qué puedo hacer con esto? Efectivamente. Porque sí que es cierto que yo hablo desde una posición privilegiada y nunca he sufrido el no sé cómo voy a dar de comer a mis hijas mañana o el mes que viene. Entiendo que en el momento que tú tienes familia ya no eres tú contra el mundo, que ahí sí que es mucho más sencillo, aunque siguen dominando los miedos, pero entiendo que cuando tienes la responsabilidad de criar y de alimentar a unos hijos, los miedos pueden ser mucho más profundos, ¿no? Entonces ahí diciendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pueda pagar el alquiler el mes que viene. Ok, ¿qué puedo hacer para sí poder pagar el alquiler el mes que viene? Hacerte la pregunta para que tu cerebro se ponga a tu favor
a construir las infinitas posibilidades que existen. Claro, por ejemplo, yo para atreverme a hacer las cosas, cada uno tenemos nuestro sistema de creencias y sabemos hasta dónde van nuestros miedos. El miedo económico siempre es un miedo bastante potente a la hora de atrevernos a la vida. Entonces yo decía, ok, yo para estar tranqui, bueno, yo hago todo estando tranqui, o sea, yo no hago nada que me genere estrés, ¿vale? Nada, nunca. Estrés, fuera, descartado. No, eso no existe en mi vida, si no, no lo hago. Entonces, yo me acuerdo que decía, para estar tranqui y atreverme a dejarlo todo, necesito tener 6 meses de... Cubiertos. Exactamente, 6 meses de mi vida cubiertos. Es decir, yo saber que durante 6 meses voy a poder pagar el alquiler y la comida. No hablo ni de fiestas, ni de salir a cenar, ni de tax. No, lo básico. Lo básico. 6 meses. Cubrir necesidades básicas. Habrá gente que serán 2 meses y habrá gente que serán 2 años. Pero, ¿qué es lo que puede pasar y qué voy a hacer con eso? Es buenísimo. Yo fui un poco kamikaze en algunos momentos y me tuve que hacer esas preguntas, ver que lo peor que podía pasar es que me fuese a vivir a un chalet que tienen mis padres en la playa. Y dije, bueno, pues si a partir de ahí esto es lo peor que puede pasar, vamos a por Adelante. ello. Vamos a por ello. Yo volví a vivir con mi madre cuando lo dejé todo, porque no me podía pagar el alquiler. Es muy interesante. ¿Cómo ves tu diálogo interno que tenías antes al diálogo interno que tienes ahora? ¿Cómo te hablas ahora? Oh, es súper diferente. Ahora me hablo súper bien. Soy mi mayor fan. Me encanta. Yo me hablo súper bien y cuando hago algo mal me hablo súper bien. Entonces creo que he llegado a un punto de respeto y de amor hacia mí misma muy guay, porque no tiene que ver con que yo he cambiado, sino en cómo yo me miro y cómo yo me trato. Sí, y también has cambiado. También he cambiado, efectivamente. Entonces, toda la exigencia que yo tenía puesta en mí ya no la tengo. Qué bueno. Es que cuando se está desde el disfrute, que yo para mí eso es clave, yo también no hago nada, primero, ni que me estrese, ni que no me genere placer. Exacto. ¿Sabes? Y, oye, si fueses un animalito, ¿qué animalito serías? Un gato. Un gato. Sí, 100%. A mí no me molestes, déjame tranquila, lleva mi rollo. Y de vez en cuando, bueno, podemos tener unos mimos. Siguiente libro que te gustaría sacar. Pues sabes que no lo sé. Nunca sé los libros que voy a sacar hasta que me pongo casi a escribir, porque cuando tengo una idea es muy fácil que en unos meses se transforme. Por ejemplo, este libro no estaba previsto, yo escribí Yo Ego, y me dijeron mis editoras, habrá que escribir un segundo, que ha ido muy bien. Y yo dije, pues puede ser uno sobre relaciones de pareja, ¿no? Que es un tema que nos importa a todos. Mazo. Y no, lo descarté y dije, no, tiene que ser algo que realmente sienta como una conexión muy profunda con el tema y que diga, esto es. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra intuición? Vale, pregunta es importantísima porque nunca suelo hablar mucho de la intuición, porque si no tienes un pequeño proceso de autoconocimiento, vas a confundir la intuición con tus heridas. Y esto lo he visto mucho. Interesante. Claro, entonces yo he visto a personas decir, este chico me flipa, me encanta, es que lo siento dentro, mi intuición me dice que es él y es un maldito gañán que te está conectando con una herida. Entonces, la intuición la cojo con pinzas en cuanto a que si tú no tienes algo de proceso... Claro, primero, autoconocimiento. Exactamente, primero autoconocimiento. Para conectar con tu intuición. Exactamente. Para que puedas distinguir una cosa u otra. Exactamente. Entonces, para mí esa es clave, el autoconocimiento para conectar con tu intuición y luego la práctica. Porque es como, espero que me venga, oye, vamos a sentarnos aquí 10 minutitos a conectar con la intuición. Vamos a pensar en un tema o en una persona, ¿no? O, por ejemplo, un ejercicio muy guay para conectar con la intuición son los oráculos, las cartas del tarot. No tienes que saber ni tener conocimientos, pero sácate una carta de una baraja, si quieres, de lo que sea. ¿Qué es lo primero que te viene? ¿No? Exacto, jugar ahí. a la práctica. Conectar más con la parte inconsciente, ¿no? Sí. Y con el hemisferio derecho, un poquito. Sí. Y así con el cuerpo. Esto vamos a tener que ir terminando
Y me da como muchísima pena porque Ya. me he quedado con muchas ganas de preguntarte más cosas y Pues no habrá que entiendo repetir. no entiendo cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Repetimos entonces. Totalmente. Qué pena. Ya he mirado y digo, no puede ser. Esto Ha pasado volando. se pasa volando hablar contigo. Es una maravilla. Ay, muchas gracias, La igualmente. conexión. No sé si hay algo con lo que te gustaría terminar que la gente sepa de bueno, cómo pueden hacer de la opinión de los demás o del tema del ego o conectar con ellos porque les va bien. Ante la duda, elegir y pensar siempre desde el amor. Me gusta esa parte. Muchísimas gracias. Gracias Para a mí ti. ha sido un disfrute en el que hubiese estado un par de horas perfectamente o más hablando contigo. Igualmente. Espero que a la gente le haya gustado. Espero que sí. Porque María ha estado en muchos podcasts últimamente, así que la Sí. vais a poder ver en muchos sitios, seguirla por redes sociales, María de Monto. Espero que os guste el programa, que se suscriban a los canales de YouTube y Spotify. Muchísimas gracias por venir, tu generosidad y tu presencia. Es Muchas una maravilla gracias. escucharte. Gracias.